Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Este es el video que les comenté en clase sobre la terapia psicoanalítica para que revisemos un poquito más los conceptos y tengan más material para estudiar para el último parcial, ¿listo? Entonces, vamos a comenzar hablando sobre los objetivos de la terapia psicoanalítica. Entonces, el primer y principal objetivo de la terapia es hacer consciente lo inconsciente. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace a través de el trabajo de las resistencias, donde, o sea, primero hay que entenderlas y reducirlas. Estoy seguro de que se acuerdan de que las resistencias son aquellas fuerzas que se oponen a que contenidos salgan a lo consciente, pero no necesariamente nos referimos a la represión, ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso, sino, por ejemplo, también otros mecanismos de evitación, por ejemplo, cuando el terapeuta le empieza a preguntar sobre algún tema y el paciente como que empieza a cambiar de tema, ¿sí? Con el fin de no hablar sobre eso. Esa es una forma de resistencia. Entonces, uno de los objetivos de la terapia psicoanalítica es eliminar un poco esas resistencias y que la persona sea más consciente sobre sus procesos internos, ¿no? También podemos encontrar el aumento de la sublimación, que como saben es el único mecanismo de defensa que es completamente adaptativo. Entonces hay un cambio en el fin hacia uno que sea socialmente aceptable. Por ejemplo, creo que ya les hablé un poquito del ejemplo de una persona que está súper brava, que está enojadísima y en lugar de agarrar la puerta a golpes, por ejemplo, va al gimnasio y hace ejercicio y así libera un poquito esa tensión, ¿no? Esa sería un ejemplo de sublimación. Entonces, uno de los objetivos es aumentar esa capacidad que tiene la persona de sublimar, de cambiar el fin hacia fines más adaptativos de sus instintos. Y no lo puse ahí, pero también es incrementar el repertorio de mecanismos de defensa. Esto con el fin de eliminar la masividad y la especificidad, es decir, que no utilice solamente un mecanismo para todas las situaciones, sino que tenga como un abanico, una mayor cantidad de opciones para lidiar con diferentes situaciones. En este proceso de sublimación tiene que haber una disminución de la represión. Entonces, aquí hay algo muy importante y es que desde el punto de vista económico, como saben, eh, la represión exige un gasto de energía, o sea, se requiere mucha energía psíquica para que la represión haga su labor, que es mantener los contenidos inconscientes. Entonces, al liberarse un poco de la represión de esas resistencias, esa energía queda suelta. ¿Y en qué se puede utilizar? En, bueno, algo que Brainsky eh, describe o caracteriza como trabajar, crear y amar, que son como las formas en que una persona entendemos que es de alguna manera funcional, ¿si me hago entender? Entonces, por medio de estas actividades, es como que la energía se coloca en ellas y no en la represión, y por eso la persona tiene como una forma de comportarse más libre, ¿sí? Porque está un poco liberada de esa represión, de esa inhibición de su conducta y puede utilizar la energía de una forma mejor para sí mismo. Eh, Esa es una manifestación de la sublimación. Freud también nos habla de los ejemplos principales de sublimación son la creación artística y la investigación científica. También ahí está la música, por ejemplo, tocar un instrumento es una forma de sublimación. También encontramos otras, que es conseguir distinción entre el yo y el objeto, el fortalecimiento de la complementación del principio de displacer-placer y el principio de realidad. Digamos que un objetivo principal es el fortalecimiento del yo, ¿sí? Digamos que todas esos recursos yoicos se fortalezcan y así poder regular las exigencias, poder gestionar un poco las demandas de los tres amos del yo, que como saben es el super yo, el ello y, y el mundo exterior. Entonces, fortaleciendo estas capacidades del yo hace que la persona sea menos
o sea, menos dispuesta, menos predispuesta a cumplir las exigencias únicamente del super yo, del ello, del mundo exterior, sino que aprenda como a gestionar de alguna manera todas sus necesidades. Esto apoya en el principio del displacer y placer, entender que no todas las veces se puede satisfacer, también un poquito incrementar esa capacidad de espera, esa tolerancia a la frustración y no solo inhibirse todo el tiempo, sino satisfacerse de una forma que no genere culpa de alguna manera, ¿sí? Esas son como objetivos dentro de la terapia. Bueno, este tema, el de psicoanálisis y otras psicoterapias, bueno, yo revisé la clase que tuvieron sobre este tema y noté que hubo un poco de controversia, un poco de inquietudes respecto a este apartado de psicoterapias de apoyo. Bueno, ya lo voy a aclarar un poquito más adelante, ¿no? Entonces empezamos con las características del psicoanálisis como terapia y la principal es que el psicoanálisis busca generar cambios estructurales de la personalidad para que la persona sea más funcional, lo corregida como estaba en la diapositiva original. Entonces, esto parte del hecho de que el psicoanálisis no se concentra en el síntoma, sino que busca generar cambios estructurales que de alguna manera eso hacen que la persona sea más funcional, eso haciendo que cosas que eran inconscientes ya no lo sean y que haya un mayor entendimiento de la propia persona sobre su forma de ser. Entonces, nos referimos un poco a entender cómo fue el Edipo de la persona, cómo realizar satisfacciones sin culpa, que era lo que ya les comentaba, y ese tipo de cambios genera un bienestar en la persona. A eso nos referimos con ese tipo de cambios. Otra de las características, tal vez la más famosa, es que el paciente está recostado en un diván y el analista está detrás del paciente y por lo tanto este último no lo puede ver. Esto tiene un propósito y es fomentar un poquito la transferencia, que la voy a hablar más adelante. La transferencia, bueno, cuando el paciente no puede ver al analista, se estimula un poco en la fantasía y con esas ideaciones que el paciente puede tener sobre el analista que facilitan un poco el proceso terapéutico. Por esto mismo, para mantener esto de fantasía, hay un desconocimiento total sobre la vida y persona del analista. Eh, Prácticamente no sabe nada sobre la persona que lo está analizando y tampoco hay un contacto físico ni fuera de las sesiones. Fuera de las sesiones de terapia no hay un contacto. Otro motivo para el que la persona esté recostada en un diván es porque eso facilita los procesos de introspección y de regresión, o sea, le permiten acceder de una forma más fácil a contenidos que pueden estar muy al fondo del inconsciente, por decirlo de alguna manera. Entonces, ya saben, los métodos principales dentro de la terapia psicoanalítica, dentro del psicoanálisis, es el uso de la asociación libre y de la interpretación, que bueno, los miramos más adelante. Otras características es que hay una indefinición del tiempo de tratamiento y una alta frecuencia de las sesiones. En la lectura de Brainsky, él menciona que son 4 veces a la semana que se realiza una sesión de psicoanálisis, cada una de 45 minutos. Normalmente las demás terapias no son tan frecuentes, normalmente son 1 o 2 veces a la semana, pero bueno, la profe les comentó que es como una postura post-freudiana y que él no comentó nada de eso. Entonces, pero sí hay una indefinición del tiempo de tratamiento, entonces digamos que al inicio de la sesión de la terapia no hay como un momento en que el analista diga, bueno, van a ser 4 sesiones a la semana durante 2 años, ¿no? Sino que a medida que el proceso terapéutico se vaya dando y la persona muestre como mejorías o cambios en la personalidad, pues se determina si el análisis continúa o no, dependiendo de, pues eso, del avance de la persona y de qué tan satisfecha se sienta con el progreso. Esas son las características principales del psicoanálisis
como tal. Ahora les voy a comentar lo que es la psicoterapia psicoanalítica, que define, que habla un poquito, se extiende bastante códec en la lectura, si la quieren revisar. Y bueno, es que hay una diferencia, pero también hay como una similitud y es que parte de los mismos conceptos. La diferencia, hay dos diferencias que son, tres diferencias que son súper importantes. Y la primera es que la psicoterapia psicoanalítica busca esclarecer el conflicto intrapsíquico del paciente por medio de las intervenciones verbales. Entonces, el analista actúa de una forma más activa en el proceso de la persona. Interviene más veces utilizando las herramientas terapéuticas que les voy a hablar al final, la sugestión, la clarificación, la orientación, la confrontación. Ese tipo de técnicas las utiliza más el psicoterapeuta de esta postura. Otra es que el analista ya no está detrás del paciente, sino que se ven cara a cara. Otra razón por la que en el psicoanálisis es muy importante que el paciente no vea al analista es para que no se predisponga ante reacciones o gestos o expresiones que pueda tener el analista. Claro que hay un entrenamiento previo importante sobre esta cuestión para las personas que quieren dedicarse al psicoanálisis, y ellos les enseñan a tener cierta actitud neutral. Pero pues somos humanos y tal vez puede, un tema en específico puede alterar al psicoanalista o un relato bastante fuerte y eso puede predisponer a la persona, al paciente, ver que el analista haya cambiado la expresión, puede sentir puede sentirse juzgado. Entonces también que el analista no vea esto, eh, que el paciente no vea al analista evita un poco esto. ¿Listo? Bueno, continúo. Como dije, en la psicoterapia psicoanalítica, las sesiones son cara a cara, entonces no hay este mecanismo y las sesiones son de una o dos veces por semana. En el capítulo de Code, que él habla muchísimo más de otras características que bueno, son súper interesantes para que las revisen si tienen tiempo. Ahora, con las psicoterapias de apoyo, lo que pasa es que Codec es un poco idealista, un poco fundamentalista en las diferencias claras entre el psicoanálisis y las demás psicoterapias. Cuando él se refiere a psicoterapias de apoyo, se refiere a todos los tipos de terapia que no son psicoanálisis, o sea, terapia conductista, humanista, cognitivo-conductual, sistémica, coaching, bueno, todo ese tipo de técnicas que no cumplen el mismo propósito para Codec, ¿no? Del psicoanálisis. Entonces, él en la página 56 habla de que estas terapias refuerzan un poco la represión. La explicación que les dio la profe bueno, que la terapia de apoyo es que el psicoanalista eh, ayuda a una persona en un momento de crisis, digamos que estableciendo objetivos específicos y ayudarlo un poquito para que salga de la crisis, ¿no? Eso claro que sí, es correcto, eh, pero digamos que el enfoque de esta presentación está dado por esa visión de códec de la lectura, ¿sí? Entonces, eso es a lo que se refiere él con psicoterapias de apoyo, o sea, las que no son psicoanálisis y que por medio de sus técnicas refuerzan esa represión, hacen que el yo sea más fuerte en ese sentido. Bueno, continuando con la situación psicoanalítica, que se refiere al campo o al espacio donde se llevan a cabo todas esas relaciones y que está configurado por todos esos elementos que están dentro de la relación del analista-paciente. Entonces, hay unas condiciones específicas que favorecen otros elementos, otras condiciones, como puede ser que colocar al paciente en condiciones operativas constantes, favorecer el relajamiento de las actitudes de control y una muy importante que es fomentar de alguna manera las capacidades de introspección de la persona. También, como les mencionaba, esa es la importancia del diván que vemos en la imagen. Esta es la situación psicoanalítica, digamos, tradicional, o sea, del psicoanálisis. Y por eso la profe también les comentaba que los psicóticos, esta situación para los psicóticos sería imposible porque ellos no tienen precisamente esta capacidad de introspección. Entonces sería sumamente angustioso para ellos estar de esta manera.
Bueno, el encuadre o setting es el conjunto de normas y habitualidades, que ya las vamos a ver, y la actitud psicoanalítica era lo que les comentaba de que el terapeuta tiene que ser receptivo, no puede tener juicios de valor, tiene que ser neutral y debe presentar una atención flotante. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras le presta atención a lo que el paciente le está contando, debe estar pendiente de lo que ese relato evoca en sí mismo, lo que esas qué sensaciones le produce. Eh, Esto hace referencia un poquito al concepto de contratransferencia que vamos a especificar ahorita. Ahora, las habitualidades se refieren nuevamente a ese conjunto de normas que se refieren básicamente a el horario de trabajo, o sea, el horario en que se van a llevar a cabo las terapias, la terapia, los honorarios, el pago de la persona, la regla de la abstinencia que consiste en que el paciente encuentre el mínimo de sustituciones, de satisfacciones sustitutivas, perdón. Y por supuesto la regla fundamental que es la asociación libre. Ahora, otro concepto que utilizó la escuela psicoanalítica inglesa es el concepto de holding y reverie, que bueno, si recuerdan un poco el tema de etapa oral, son holding y reverie son las funciones que cumple la madre para, para gestionar un poco el pensamiento del bebé. Entonces lo que hace la madre es, para el caso del reverie, es, es que el bebé coloca las angustias que tiene en el seno de la madre y ésta los metaboliza y le regresa esos contenidos de una forma en que el bebé las pueda procesar. El holding es toda esa situación como de cuidado de sostener al bebé en los brazos que le producen seguridad y confianza. Y digamos que dentro de la terapia se replican de alguna forma, no totalmente claro, eh, estos procesos, porque el analista no responde preguntas, no da consejos y no devuelve inmediatamente lo que el paciente les está diciendo, como en una relación normal, sino que, como está en el gráfico, el analista metaboliza, el analista interpreta lo que este paciente le está diciendo y se lo regresa de una forma en que el paciente lo pueda procesar. Esto teniendo en cuenta el timing, que, bueno, no lo comenté, pero el timing consiste en decir algo, o sea, decirle algo al paciente cuando los recursos yoicos de este son suficientes para lidiar con eso. Cuando la persona es capaz de comprender lo que le está diciendo el analista sin que le genere algún tipo de crisis o angustia, ¿sí? Que puede pasar hablando del Edipo, por ejemplo, o ese tipo de cosas que pueden chocar mucho con la persona, pues bueno, es eso. Y lo que les dije es las funciones de holding y reverie se replican un poco porque es un espacio de seguridad, de confianza que tiene y porque el terapeuta metaboliza y le devuelve los contenidos, que es lo que hace la madre durante la etapa oral. Sigo. Entonces, bueno, ustedes ya conocen que la regla fundamental del psicoanálisis es la asociación libre, que consiste en pedirle al paciente que exprese sus pensamientos y sus sentimientos sin que haya algún tipo de censura, aunque le parezcan que lo que esté diciendo sea bobo o irrelevante, o que sea vergonzoso o doloroso incluso. Todo esto para luchar un poco con las resistencias, ¿no? A medida que se va dando la asociación libre, se presentan más las resistencias, pero al final se pueden sobrellevar. Bueno, las resistencias es todo lo que les comenté, esas fuerzas que impiden el acceso a los contenidos. Eh, y Brainsky nos va a hablar, Codec, también sobre, sobre que hay varios tipos de resistencias. Entonces están las que son propias del yo, que son la represión como tal, la ganancia secundaria y la resistencia a la transferencia. Las resistencias del super yo hace referencia a la sensación de culpabilidad, que, bueno, es la que miraron un poquito en la lectura del malestar de la cultura. Y las resistencias del ello no la he entendido muy bien, sinceramente, pero viscosidad de la libido es que yo entiendo que hay como un movimiento más lento, ¿sí? O sea que la libido no se puede mover tan fácilmente. Me acabo de acordar, no sé por qué, sobre uno de los objetivos. Qué pena que me devuelva y cambie todo.
pero es que me falta un objetivo súper importante aquí hablando de libido. Y es que la terapia también busca que haya un equilibrio entre la catequización de la libido en los objetos y en el yo. Entonces, como saben, hay varias formas de manejar la libido y no se puede dejar solamente del yo porque genera narcisismo o solamente en los objetos porque si no el libido eh, en el yo, eso genera problemas en la autoestima, por ejemplo, en las estructuras de la autoestima que no tienen suficiente energía como para mantenerse así, diciéndolo como de alguna forma. Entonces, entonces es eso. Bueno, continúo. Qué pena el breve paréntesis. Aquí vemos un ejemplo, o bueno, un fenómeno que me pareció curioso de comentar y es la reacción terapéutica negativa. Y es que la persona muchas veces ante un cambio positivo abandona el tratamiento y busca otro psicoanalista. Esto es como un poco de tipo de resistencia al cambio, yo lo entiendo. Ahora vemos la dinámica entre el analista y el paciente y era lo que les comentaba un poquito del fenómeno de la transferencia, en donde el paciente proyecta esas representaciones, esos instintos de su vida cotidiana, los coloca en en el terapeuta. Entonces, con esto, la, la que, el relato que hace el paciente deja de serlo y se convierte en una vivencia, en algo que está experimentando la persona en ese momento. Entonces, de esta manera, el paciente replica las formas de relacionarse que tiene con las personas de su vida con el paciente y esto puede generar, o sea, si hay un exceso en la transferencia, puede generar lo que ya les comentó la profe, de cuando el paciente empieza a interesarse demasiado por la vida del terapeuta y empieza como a distorsionarse un poco la relación que pues es solamente clínica, sino que intenta emular más a lo que sería como una amistad, una relación cercana, y eso es algo que el terapeuta no puede permitir, porque no es el tipo de relación adecuada. Y el otro fenómeno, la contraparte, es la contratransferencia, y es que ese relato hace la persona genera sensaciones y pensamientos y fantasías en en el analista. Es por eso, por este fenómeno, que la atención flotante que les comenté al principio es tan importante, que el terapeuta tiene que estar constantemente revisando, monitoreando qué le produce, qué sentimientos le produce el relato de la persona, precisamente para evitar esta contratransferencia y evitar sesgos. Por ejemplo, en la contraidentificación proyectiva, que puede suceder que un paciente, un terapeuta se sienta identificado con contenidos que puede expresar otro paciente. Puede sentir que las experiencias son similares o que la forma de ser o la forma de reaccionar ante una situación es parecida a la del analista y esto puede generar problemas en la dinámica de la terapia. Y ya para cerrar, les voy a comentar un poquito las herramientas terapéuticas de las cuales se valen pues los expertos eh, en la terapia para, digamos, un poco para trabajar con, con, con la situación de las personas. Entonces, voy a empezar de abajo hacia arriba y el psicoanálisis utiliza principalmente o casi únicamente la interpretación, que consiste en develar los conceptos psicoanalíticos que están detrás del conflicto psíquico de la persona y los mecanismos que están asociados para de esta forma remover los síntomas. Ya sabemos que el psicoanálisis no se enfoca en los síntomas, sino, digamos, en situaciones que están inconscientes, que al hacerse conscientes, de esta forma se remueven los síntomas. Entonces, la función del psicoanalista es esa, es interpretar lo que le está diciendo, interpretar sueños que pueden tener contenidos reprimidos y también otros relatos donde están obrando mecanismos de defensa que pueden ser nocivos para la persona. El psicoanalista se encarga de develar todo esto y metabolizarlo otra vez para que la persona lo entienda.
Esa es la del psicoanálisis. La psicoterapia psicoanalítica se vale, bueno, y las otras terapias, de otros tipos de técnicas que no son propias porque la interpretación eh, pues entra en directo contacto con contenidos inconscientes. Las demás técnicas pues como que no tanto. Entonces encontramos la clarificación, que es eso es como metabolizar, por usar alguna palabra, es como organizar, jerarquizar algunos pensamientos, darles relaciones, pero estos pensamientos son o representaciones son conscientes y preconscientes. Esto con el fin de que la persona entienda mejor su situación. Entonces, por ejemplo, un amigo que venga a decirme, parce, peleé con mi novia y me cuenta y me dice que, ella dice que soy muy celoso y yo una vez hice esto, ta, 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 y me cuenta toda la historia. Entonces yo le digo, mira, lo que pasa es que tu novia tiene esto y no sé qué, ta, 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 y le explico un poquito la situación con unos conceptos de una forma que él pueda entenderme más fácilmente y qué es lo que le pasa a él, que tenga como un mejor entendimiento de su situación sin tocar contenidos inconscientes. Em, Creo que Codec habla un poquito, sí, de que esta técnica de la clarificación se utiliza mucho en la terapia centrada en la persona, que es del humanismo, ¿sí? Entonces, él también, Codec es interesante porque él habla que la mayoría de terapias parten de alguna forma u otra de, del psicoanálisis, de conceptos que son psicoanalíticos. eh, y si vieron humanismo, pues se darán cuenta un poco que esto sí pasa, sobre todo en el humanismo, que, bueno, tiene conceptos como consciente y no consciente, en algunos de sus autores, Rogers, por ejemplo. Bueno, también está la confrontación, que consiste en mostrarle a la persona, digamos, esas incoherencias, esas contradicciones que presenta entre sus conductas o entre sus palabras, que lo hacen entender mejor la forma en cómo actúa. Esta es otra técnica también súper importante. Orientación es ofrecerle alternativas, ofrecerle consejos de mira, lo que tú podrías hacer es tal cosa, no sé qué. La reacción o catarsis pues es el método que utilizaron inicialmente Bleuer y Freud, por ejemplo en el caso de Ana O, pero lo que pasó en el caso de Ana O es que hubo un exceso de, de transferencia y bueno, hay una complicación con Bleuer. No sé si lo recuerden. Entonces, la catarsis es sencillamente una descarga emocional. Es cuando un amigo te llama llorando, diciéndote, rompí con mi novia, y tú estás ahí 2 horas escuchando cómo fue la ruptura, ¿no? Eso libera un poco de esa tensión emocional y por eso es tan importante y se tiene que dar mucho en la terapia. Y la sugestión finalmente es como la más sencilla y es un poco lo mismo que persuasión, ¿no? De hacer que la persona haga o deje de hacer ciertas cosas para cambiar un cambio, para alcanzar un cambio sintomático, o sea, que cambie un poquito la conducta. Y eso es básicamente el tema de la terapia psicoanalítica. Creo que me extendí un poquito, pero bueno, estuvo bien. Aquí están las referencias, que como saben las pueden encontrar en los archivos de Teams por si quieren profundizar en algún concepto que yo no les haya tocado casi en, pues en este video ni en la clase. Entonces, nada, pues cualquier duda, saben que me pueden comentar. Y nada, espero que el tema les haya quedado claro, que les haya gustado y que hayan aprendido algo, ¿listo? Entonces, bueno, un saludo y que estén muy bien. Chao.